Este túnel es bastante largo. Yo le calculo unos 700 metros. Va debajo de la ciudad de Jerusalén. Esto desemboca en la piscina de Siloé, donde Jesús curó al ciego de nacimiento. En este momento estoy grabando el video en las últimas horas del jubileo, del gran jubileo de la esperanza, que termina hoy, que estoy grabando 6 de enero por la tarde, y aunque esté cantando el gallo, es ya la tarde, y me encuentro en el sur de la ciudad de Jerusalén, en un lugar muy específico y muy especial, porque se llama la ciudad de David. Esa es la muralla de Jerusalén, el sur, la explanada del templo, pero yo hoy he querido visitar aquí abajo este lugar que vamos a ver aquí y que vamos a ir recorriendo hoy, porque el evangelio que vamos a hablar hoy es el bautismo de Jesús. Y ustedes pueden decir, bueno, el bautismo fue en el Jordán, ¿por qué estamos haciendo aquí? Bueno, ya lo van a entender cuando vayamos recorriendo estos lugares. Porque me encuentro encima del lugar donde estaba el palacio del rey David. Aquí podríamos citar muchísimos pasajes de la Biblia, pero yo especialmente les quiero contar uno allí abajo, porque con ello van a entender muchísimo acerca del bautismo de Jesús y cómo aquí se fueron dando aquellos elementos del Antiguo Testamento que se cumplieron en las escrituras del Nuevo, especialmente en este caso del bautismo de Cristo. Cuando Jesús iba a ser bautizado y Juan Bautista de algún modo se negaba a bautizarlo en un primer momento por humildad, Jesús le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Y en ese sentido, es un término que dice que se cumpla la voluntad de Dios, pero de algún modo Jesús también está haciendo referencia a que hay que cumplir las escrituras. Pues hoy vamos a hablar mucho del Antiguo Testamento porque vamos a entender cómo en ese momento del bautismo de Jesús se cumplieron tantas escrituras. Pues aquí detrás de mí están las ruinas de lo que fue el palacio del rey David, en la parte más alta de la ciudad de David, es decir, toda esta parte de la ciudad del sur de la Jerusalén antigua es la Jerusalén original, la Jerusalén que conoció el rey David. El rey David reinó 7 años en Hebrón y luego 33 años en Jerusalén. Entonces, ahora les voy a narrar un episodio que está al final de la vida de David. Ya muy anciano, él estaba aquí en su palacio y, bueno, de hecho se ha identificado en parte el palacio gracias a estos capiteles que se encontraron de columnas que nos muestran que era un lugar palaciego, además de la estructura del edificio. Esto fue muy importante para entender que esto se trataba del palacio del rey en la parte superior de la ciudadela o de la ciudad de David. Bueno, pues esta parte que era la Jerusalén original, aquí estaba David ya en su lecho de muerte, muy anciano, muy enfermo. Y entonces uno de sus hijos, que tenía varios hijos con distintas mujeres, entendemos que en esa época, en el Antiguo Testamento, todavía la monogamia no estaba consolidada. Y entonces el rey David, uno de sus hijos, estaba conspirando para quedarse con el trono, Adonías. Y entonces cuando se entera de esto, el profeta Natán y la madre de Salomón, que es Betsabé, entonces van o vienen aquí a este palacio y en este lugar, en alguna de estas estancias que sería la habitación del rey, le dice a David, le cuentan, oye, Adonías se quiere quedar con el trono, está tramando un golpe de estado, se va a quedar con el trono. Y tú me habías prometido que Salomón iba a ser tu sucesor. Bueno, y esto va a estar muy relacionado con con el bautismo de Jesús, porque vamos a ver que en el fondo tiene mucho que ver con la unción de Jesús como rey y en la designación de que Él es el que el Señor va a elegir. Entonces aquí se encuentra el pueblo como con la duda, ¿quién va a ser el designado? ¿Quién es el ungido? ¿Quién va a ser el ungido del Señor? Recordemos que ungido en hebreo se dice Mesías, Mashiach. El ungido significa el rey. Entonces, ¿quién va a ser el Mesías con minúsculas, es decir, el nuevo rey de Israel? Y
Entonces, David aquí les dice, vayan abajo, bajen con mi hijo Salomón a la fuente de Gihón y hagan el rito que yo les voy a decir. Y les describe un ritual de coronación o de unción de rey, que después se convertiría en el ritual de unciones de los reyes de Israel. Pero la primera vez que se va a hacer de esta manera va a ser por designio, por mandato del rey David aquí en su lecho de muerte, o digamos ya en sus últimos días, digamos, ¿no? Porque todavía vivió un poco más. Entonces, allí tenemos este mandato. David les dice, bajen a la fuente de Gihón. Entonces nosotros vamos a bajar ahora a la fuente de Gihón, porque va a ser el lugar de la coronación y va a ser el lugar más interesante para explicar cómo fue esa coronación de Salomón. Así que acompáñenme, porque hay que bajar a través de un túnel que también es de tiempos bíblicos, y allí cuando estemos bajando se los voy a ir explicando. Estoy comenzando a bajar el túnel que une la ciudad antigua, original de Jerusalén, conocida como la ciudad de David, con la fuente de Gihón. Es el lugar de agua, la fuente de agua por la cual fue construida aquí Jerusalén. Jerusalén no existiría aquí si no hubiera una fuente de agua donde la gente pudiera beber, y es por eso que se eligió un lugar en alto, seguro y con agua, perfecto para una ciudad, y además estaba céntrico y bien comunicado. Entonces, miren ustedes aquí delante, este túnel, la profundidad que tiene, y aquí vamos bajando para la fuente de Gihón. Pero no solo eso, sino que este túnel es a través del cual el rey David, aún joven, después de reinar 7 años en Hebrón, vino aquí y conquistó esta ciudad a los jebuseos. Es decir, David no creó, no fundó la ciudad de Jerusalén, sino que se la quitó a los jebuseos, a los cananeos, los pueblos paganos anteriores, y se apropió de ella. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 8, que David sabía que aquel que quiera apoderarse de la ciudad de Jerusalén, de los jebuseos, debía entrar por este túnel, el túnel que comunica la ciudad con la fuente de agua, la fuente de Gihón. Bueno, nosotros estamos yendo a la fuente de Gihón porque ese es el lugar de agua donde tenía que ser ungido Salomón, y por eso nos interesa. Ustedes ya van viendo la conexión entre el lugar del agua, la unción del nuevo rey y el bautismo de Jesús. Pues ahí nos va sonando un poco. Pues ya he terminado de bajar todo el túnel, he llegado al lugar casi más bajo, porque después iremos justo al brote de agua de la fuente de Gihón. Pero ahora mismo llegamos al nivel donde en tiempos del rey David se podía alcanzar el agua o llegar directamente a la fuente de agua. Y es esto que tienen aquí delante. ¿Y por qué se los muestro? Esto de aquí abajo, esta hondura que ven aquí, es el lugar donde se llenaba de agua, porque la fuente de Gihón está justo ahí detrás de ese hueco. Por ahí detrás está ya el manantial propiamente. Y esto se llenaba de agua, de manera que aquí en esta plataforma debieron haber ungido al rey Salomón. Y ahora sí, vamos a explicar esto porque es maravilloso entender lo que ocurrió en este lugar. El rey David pidió al profeta Natán y al sacerdote Sadoc traer a David a este sitio, bajar. Le dijo, bajen a Gihón, que es aquí la parte baja de Jerusalén, y unjan allí a mi hijo, con el siguiente rito, que era traerlo en la mula de David y sobre esa mula llegar en procesión y aquí ungirlo. ¿Por qué junto al agua? Entonces vamos entendiendo. Primera cosa. ¿Por qué en el burro? Porque no el burro, la mula de David es el vehículo real. Todo el pueblo sabía que esa mula era la del rey, por tanto solo el rey puede montar en ella. Y entonces era la manera de designarlo, de que todo el pueblo viera que David, que no podía venir, que estaba ya en cama muy enfermo, pero era la manera de decir, este es mi hijo, ¿no? Y todo el mundo, este es el elegido, este es mi hijo amado, en él me complazco y a él
es a quien dejo el trono, no a ningún otro, a él. Entonces era la manera de designarlo. Y luego la unción, que es con aceite, no se hacía con una gotita de aceite o con una manchita de aceite. Se hacía vaciando completamente un cuerno de aceite, significa como una cantidad grande, bañando de aceite al nuevo rey, para ungirlo del Espíritu de Dios. Y de ese modo, una vez bañado en aceite, luego él tenía que limpiarse. ¿Y cómo? Pues lo ungían al lado de la piscina de agua, que es esta que tenemos aquí abajo. Y entonces, de ese modo, era una unción con un baño de agua, que era como la segunda parte del rito, para que él se pudiera lavar, ¿no? Entonces era unción y lavado o baño al mismo tiempo. Y eso ocurrió aquí. Ahora ustedes pueden entender claramente cómo Jesús también entró en el agua, y al salir del agua, dice ahí, se abrieron los cielos, vio el Espíritu descender sobre él como una paloma, y una voz se escuchó designándolo: este es mi Hijo, el amado, en él tengo mis complacencias. Y de ese modo, ese Espíritu que bajó sobre Jesús es esa unción del Espíritu que lo cubrió, lo ungió y lo mostró como el Mesías, el ungido, el nuevo rey, el profeta, gran profeta y sacerdote. Me encuentro ya a la entrada del manantial, propiamente de la fuente de Gijón, fuente de agua, que fue desviada de su curso por el rey Ezequías, y desde esa época, es decir, 800 años antes de Cristo, ha estado fluyendo ya no al lugar de la coronación de Salomón, sino a la piscina de Siloé. Vamos a seguir este camino y allí les voy a seguir contando acerca del bautismo de Cristo y de los demás sentidos de la Escritura que vamos a encontrar. Pero les quiero invitar a entrar conmigo. Hay bastante ruido ahí dentro, pero al menos van a poder ver de dónde brota el agua de la fuente de Gijón. Y vamos a entrar juntos. Bueno, este túnel es bastante largo. Yo le calculo unos 700 metros. Va debajo de la ciudad de Jerusalén. Así que, igual que una vez me sumergí con ustedes en el Jordán, hoy he querido entrar al túnel, famoso túnel de Ezequías, para hablar con ustedes, ¿no? Sobre el bautismo. Pues habría que mojarse para hablar sobre el bautismo. Y aquí dentro de este túnel, pues les voy a ir contando. Bueno, este túnel lo pueden encontrar en el segundo libro de las Crónicas. Les voy a poner la cita bíblica, creo que es capítulo 32, pero ya les pondré donde se menciona entre las obras del rey Ezequías la obra de este túnel para desviar las aguas, que era fundamental para que los enemigos de Jerusalén, de los judíos, no pudieran conquistar la ciudad. Te quiero invitar a unas cosas muy sencillas pero muy importantes. Primero, a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si no estás suscrito, es muy importante para que continuemos en contacto. Segundo, es que le des me gusta, porque así ayudas a que se difunda mucho y le llegue a más personas. Tercero, a que comentes aquí abajo y me cuentes qué has aprendido de nuevo, si has aprendido algo, si te ha sido útil, porque a mí me interesa mucho leer tus comentarios. Y por último, también te invito a que visites y te suscribas a mi otro canal que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Vas a encontrar el enlace aquí arriba, porque ahí encuentras mis canciones de cada semana, para que tú ahí puedas tener acceso a todo ese contenido y lo puedas disfrutar.
Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de las palabras que dice la voz que se escucha en lo alto. Bueno, cuando Jesús entró en el agua y salió, ya dijimos que se abrieron los cielos, bajó el Espíritu como en forma de paloma y se oyó una voz que lo designó. Este es mi hijo, el amado. Entonces, el hijo amado, ¿quién es? Según el Génesis, cuando Dios le pidió el sacrificio a Abraham de sacrificar a su hijo, le dijo, toma a tu hijo único, el amado. Entonces, si la voz del Padre está diciendo que este es mi hijo amado, también está anunciando, sí, el amor que le tiene y que será el hijo que será sacrificado por nosotros, porque Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado, pero en cambio él sí que sacrificó a su propio hijo por nosotros, por nuestros pecados. Y aquí ya vamos entendiendo que Jesús nos está mostrando por qué él va a bautizarse, él no es pecador. Ahora explicaremos el sentido, pero el bautismo de Juan era para que los pecadores se arrepintieran de sus pecados, se lavaran de sus pecados. ¿Por qué Jesús va a querer lavarse si él no tiene mancha? Si él es un cordero inmaculado, él es el cordero que quita el pecado del mundo, y entonces es por eso que él va a bautizarse. Entonces, bueno, el hijo amado. Pero luego hay una cita que es importante que leamos, porque estas palabras que se oyeron en el bautismo de Jesús están precisamente de manera muy semejante en Isaías 42. Dice así, Isaías 42 en el primer versículo: He aquí a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mis complacencias, o en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él dará derecho a las naciones. Entonces, esto es lo que el Padre está revelando a través de Isaías, y le está diciendo que Cristo es el elegido, es el ungido. Una vez afuera ya del túnel de Ezequías, esto desemboca en la piscina de Siloé, donde Jesús curó al ciego de nacimiento. Solo les voy a poner alguna pequeña imagen porque ahora están en construcción, en obras, y ahí hay mucho ruido, entonces por ahora no puedo grabar allí, o no sería el mejor lugar, pero volveremos a ese lugar en Cuaresma de este año, porque uno de los domingos estará dedicado al Evangelio de la curación del ciego de nacimiento, allí en la piscina de Siloé. Por ahora vamos a terminar aquí, pero te tengo que dar todavía los sentidos que faltan. Ya hemos hablado de la explicación del sentido literal, de cómo se van cumpliendo las escrituras, y hemos explicado un poco los distintos pasajes, sobre todo de la coronación y unción del rey Salomón, hijo de David, y como Jesús, que es el hijo de David con mayúsculas, y el ungido con mayúscula, el Mesías con mayúscula, bueno, pues él también recibe esa unción en el Jordán. Y ahora hablemos un poco del sentido alegórico de este bautismo, porque ahí se nos dice que Jesús se sumergió, es decir, una vez que Jesús se bautizó, bautizar significa sumergirse, se sumergió y después salió del agua. Se nos dicen esos dos movimientos: Jesús entra y Jesús sale. Y dice uno, pues es obvio, ¿no? Si entró, debió salir. Pero tiene un simbolismo, y es que Jesús no se sumergió en las aguas para lavarse de sus pecados, porque él no tiene pecado. Entonces, ¿por qué entró en el agua? Porque sumergirse es símbolo de su muerte. Los pecadores se sumergían en el agua del bautismo para limpiarse de sus pecados y morir al pecado. Muero a mi vida antigua y salgo del agua para nacer de nuevo del agua a una vida nueva, completamente distinta. Bueno, pues en el caso de Jesús, el simbolismo y la alegoría que está aquí presente es Jesús que entra en el agua para decir: yo muero no por mis pecados, sino no muero a mis pecados, porque no tengo, muero por tus pecados, por los pecados del mundo. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, primera cosa.
y sale del agua para resucitar una vida nueva. Nazco a una vida nueva, recupero mi vida. La resurrección para una vida nueva, para un nuevo, para una vida que yo te voy a dar. Voy a dar mi vida para darte la vida. Y si tú mueres conmigo, resucitas conmigo. Y aquí viene entonces el sentido moral, que es que nosotros somos bautizados, entramos en el agua para precisamente también nosotros ser como Cristo, que significa entrar en su muerte y que nosotros queremos dar nuestra vida. Si yo soy bautizado, significa que yo quiero dar mi vida. El que se queda con su vida la pierde, el que quiera salvar su vida la perderá, la desperdiciará. Pero el que pierda su vida, si la done, la dé, la entregue, el que dé su vida por los demás, como Cristo, ese la encontrará. Y entonces nosotros le creemos a Cristo. Esto que para el mundo sería un absurdo, para nosotros es el camino de la verdadera felicidad. El que busca la felicidad para sí mismo jamás la encuentra. El que da felicidad, ese es feliz. Entonces ese es el camino del cristiano y eso es lo que estamos declarando con el bautismo. Y entonces Jesús, que con el bautismo simboliza su camino pascual, significa su muerte y su resurrección, hay que morir para vivir, nosotros decimos, yo te creo. Y nos invita entonces a reconocer, soy cristiano, entonces yo también estoy invitado a vivir muriendo a mí mismo para dar mi vida a los demás y así encontrar la plenitud, encontrar la vida. Entonces eso es el primer sentido moral. Luego vemos también que Jesús baja al Jordán y se pone en la fila con los pecadores. Él no es pecador, pero se bautiza como si fuera un pecador. La humildad profunda de Cristo. David dijo, bajen a la fuente de Gihón hasta lo más bajo de la ciudad de Jerusalén para la fuente de Gihón, ahí ungirlo a Salomón. Bueno, Jesús bajó a lo más bajo del Jordán, el punto más bajo del planeta Tierra, 400 metros bajo el nivel del mar, al final, junto al mar muerto prácticamente, el lugar más bajo del mundo, para decir que Dios desde lo más alto de los cielos bajó a lo más profundo y más bajo de la tierra, geográficamente, pero también porque su abajamiento fue total y profundo, ¿no? Cristo no tuvo como un privilegio su categoría de Dios, al contrario, se anonadó, se abajó, se rebajó a sí mismo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, y aquí lo va a simbolizar. Por eso Dios lo exaltó y le dio el poder, el nombre sobre todo nombre, lo exaltó. En este sentido, ese es el camino del cristiano, ¿no? Y aquí hago una conexión con el sentido escatológico. Y vemos cómo se nos dice que Salomón, después de haber sido ungido, subió de nuevo al palacio de David, donde estábamos al inicio, y se sentó sobre el trono. Y subió entre aclamaciones y trompetas, ¿no? Y hay un salmo que leemos el día de la Ascensión que dice, Dios sube entre aclamaciones, el Señor sube al son de trompetas. Así también, ¿para qué? Para sentarse en el trono, junto a su padre, porque su padre todavía estaba vivo, de Salomón. Bueno, pues Jesús también sabemos que se abajó, ¿no? Por eso Dios le dio el nombre, sobre todo nombre, lo exaltó. Y entonces nosotros también estamos, si morimos con Cristo, resucitaremos con Él y tendremos su gloria. Entonces Jesús nos promete la gloria y la vida eterna si nosotros morimos a nosotros mismos en esta vida y damos la vida por los demás. Y luego también en el sentido escatológico se nos muestra cómo se nos dice que cuando Jesús salió del agua, se abrieron los cielos. ¿Y qué significa que se abrieron los cielos? Es decir, que a partir de ese momento, Cristo es el que abrió los cielos para todos nosotros, nos permite ir al cielo, llegar al cielo. Antes de Cristo no podíamos nosotros llegar, estaban cerrados los cielos, estaba cerrada la comunicación entre el cielo y la tierra por el pecado del hombre, era imposible llegar a Dios. Y sin embargo, ahora, por la gracia de Cristo y nosotros por el bautismo, nosotros podemos llegar a la vida eterna, se nos abrieron los cielos. Y así como se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, también cada vez que un nuevo cristiano es bautizado, en ese bautismo, con la fe, oímos esas mismas palabras, este es mi Hijo, el amado. Y somos como Cristo, ungidos, hijos de Dios,
hijos de rey, somos los ungidos. Por eso llamamos cristianos en griego, significa ungidos, consagrados. Consagrados también reyes, profetas y sacerdotes. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya de regreso a casa al final del día, pero no quiero dejar pasar la ocasión antes de la canción que he preparado, para la versión que he preparado para este año en el bautismo del Señor. También hablarles sobre la imagen con la que he querido ilustrar esta canción y este misterio. Una imagen que he creado tomando a Cristo en el momento de salir del agua del bautismo, pero en la cual, si ustedes se fijan bien, simboliza al mismo tiempo su salida del agua, su crucifixión y su resurrección. Y si ustedes ven desde esas tres perspectivas la misma imagen, lo encontrarán unido. Jesús lleno de humildad va a la fila del bautismo, donde ahogan el egoísmo personas de toda edad. Se resiste Juan al verlo: tú eres quien debe lavarme, la pureza puedes darme porque tú eres el Cordero. Quien quiera morir conmigo, darse amando sin medida y vivir dando su vida, entre al agua del bautismo. Mas Jesús insiste firme: hoy aquí algo nuevo inicia, cumplamos toda justicia, las aguas han de cubrirme, pues yo acepto mi misión y para curar la herida yo he venido a dar mi vida, y por eso la inmersión. Quien quiera morir conmigo, darse amando sin medida y vivir dando su vida, entre al agua del bautismo. Mas también al tercer día he de resurgir glorioso, y hacia el río caudaloso será símbolo de vida, porque aquí está la semilla de la eternidad futura. Quien sigue la senda dura tendrá una vida que brilla. Quien quiera morir conmigo, darse amando sin medida y vivir dando su vida, entre el agua del bautismo. Sumergiéndose piadoso en las aguas del Jordán, ante el asombro de Juan, Jesús se muestra glorioso. Al surgir Jesús del agua, bajo el Espíritu Santo, fue cubriendo como un manto al Cordero de la Pascua. Quien quiera morir conmigo, darse amando sin medida y vivir dando su vida, entre al agua del bautismo. Y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, aquel en quien me complazco, mirad que Él es el modelo. Todo aquel que a Cristo abrace y reciba su bautismo, abnegándose a sí mismo, como hijo de Dios renace. Quien quiera morir conmigo,